Un saludo muy especial para todos aquellos que en esta hora están escuchando este estudio, esta palabra del Señor. Estamos con nuestro estudio del libro de Marcos y hoy nos corresponde Marcos capítulo 14, de los versículos 66 al versículo 72, donde dice así la palabra del Señor. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada, y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en eso, lloraba. Padre, gracias por tu preciosa palabra. Tu palabra es eterna, permanece para siempre. Rogamos, Señor, que esta palabra se abra delante de nuestros ojos, que nuestro entendimiento sea iluminado por la luz de tu evangelio y que podamos nosotros, Señor, entender lo que tú quieres enseñarnos a través de estos pasajes. Rogamos para que esa luz del evangelio alumbre nuestro entendimiento y que para que podamos cada día vivir y experimentar esta palabra tuya. Te damos gracias porque cada día estás haciendo de cada uno de nosotros un hombre, una mujer, una persona conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Oramos y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice que los creyentes son nuevas criaturas. Según el apóstol Pablo ya a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, verso 17, dice que los que están en Cristo son nuevas criaturas, que todas las cosas viejas han pasado. Aún así, entendemos que nuestra carne, o sea, lo que corresponde a nuestra mente y a nuestro cuerpo, aún está caída. Como lo menciona el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 5, versos 17 al 21, donde dice así la palabra del Señor. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que todo cristiano, todo creyente que ha sido justificado delante del Señor, que ha experimentado la redención de su alma, todavía no está redimido su cuerpo, como lo menciona el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 8, verso 23, donde dice así: sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Por tal motivo, ese viejo hombre y la corrupción que hay en ese viejo hombre debe morir continuamente, como lo afirma también el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 8, verso 13, donde dice así la palabra del Señor: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. De la misma forma, el apóstol exhorta también a los colosenses, allí en el capítulo 3 del verso 1 al verso 10, donde dice así la palabra del Señor: Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. De tal manera que un espíritu regenerado, un espíritu que ha nacido de nuevo, busca la justicia, mientras que la carne siempre es propensa a la debilidad y al pecado, como ya lo ha manifestado el Señor Jesús ahí en Marcos 14:38, donde dice así la palabra del Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y el apóstol Pablo pues lo manifestó muy claramente allí en el capítulo 7 de Romanos, verso 24, donde dice así la palabra del Señor: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Muy bien, la Biblia nos enseña que todos los hombres y mujeres, como miembros de esa humanidad que ha caído, son débiles, son pecadores, son corruptos. Hay una depravación interna en su ser. El apóstol Pablo lo menciona en el capítulo 3 de Romanos, verso 23, donde dice así la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De tal manera que el corazón del hombre se corrompió y está corrompido. Es un corazón malvado. El pecado original nos ha contaminado absolutamente a todos. Y ante esa pregunta de Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el verso siguiente, en el verso 25, Pablo nos da una gran noticia. Dice así la palabra del Señor: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. De tal manera que todo aquel que ha creído en la obra del Señor Jesucristo en la cruz, que ha reconocido su propio pecado, que ha sido justificado, que ha nacido de nuevo, o sea, ha sido regenerado por medio de ese poder del Espíritu Santo, comienza a experimentar un cambio en sus deseos, en sus aspiraciones, en sus anhelos, porque ya hay una nueva naturaleza dentro de él. Sin embargo, todavía se tiene que luchar con esa condición caída de ese pecado original. Y ahí es donde encontramos la verdadera batalla espiritual, la verdadera lucha espiritual, la verdadera guerra espiritual. De tal manera que todos los creyentes tenemos que reconocer que tenemos un enemigo interior que nos está poniendo permanentemente en peligro. Por eso el apóstol Pablo les advierte a los corintios allí en el capítulo 10 de su primera carta, verso 12, donde dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. De tal manera que todos los cristianos deben estar atentos, deben estar en guardia, deben estar en constante vigilancia, no solamente contra Satanás y contra el mundo, sino también contra los deseos que residen aún en nuestra propia vida, allí en la carne. Y el apóstol Juan, allí en su primera carta, nos lo expone de una manera muy clara. En el capítulo 2, versos 15 al 17 de la primera carta de Juan. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que todo cristiano, todo creyente que alberga orgullo en su corazón, que tiene un exceso de confianza en sí mismo, es un blanco fácil para el enemigo. Como lo expresa el apóstol Pedro en su primera carta,
en el capítulo 5 del versículo 5 al 8, donde dice así la palabra del Señor. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. De tal manera que tenemos que estar atentos, como dice aquí el apóstol, siendo sobrio y estar velando, porque no solamente tenemos un enemigo fuera de nosotros, Satanás, sino que también tenemos un enemigo dentro de nosotros mismos, nuestros propios deseos y nuestra propia carne, nuestra propia concupiscencia, como lo llama la palabra del Señor. Ahora, en este pasaje de Marcos, pues aquí Pedro nos sirve como un ejemplo de una persona que cae cuando ha pensado en sus propias fuerzas que podía resistir. Ahora démonos cuenta que en la Biblia se cuentan muchas historias de grandes hombres de Dios que han fallado. La Biblia no esconde esas situaciones porque el hombre está propenso a caer si se descuida. Ahora, con respecto a Pedro, el Evangelio nos narra que él era un verdadero creyente, él amaba verdaderamente al Señor y él dejó todo atrás por seguir al Señor. Él estuvo muy atento a sus palabras, a su predicación. Él presenció los milagros que el Señor realizó. Fue el mismo Pedro que en alguna ocasión exclamó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como se menciona allí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 68 al 69. Después, más adelante también, Pedro hace una declaración fundamental cuando le dice al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando se encontraban también allí en el aposento alto y Pedro no quería dejarse lavar los pies, y el Señor le dijo que si no dejaba lavar los pies no tendría nada que ver con él. Pedro responde de manera rápida: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. De tal manera que entre este grupo de discípulos, Pedro fue el más expresivo y el que manifestó más claramente el amor por Cristo. Pero aquí vemos que en la misma noche que Judas se entrega al Señor, que lo traiciona, Pedro lo niega. Ahora, esta negación fue una negación repetitiva. Ocurrió más o menos entre un periodo de más o menos 2 horas, posiblemente entre la 1 y las 3 de la mañana. Recordemos que el Señor Jesús estaba siendo juzgado allí por Anás y por Caifás. Y Pedro se encontraba afuera en el patio donde él estaba reunido con otro grupo de personas. Y allí en ese patio fue donde se produjo la negación por parte de Pedro. Y el Señor Jesús allí en la casa de Caifás guardó silencio hasta que él finalmente abrió su boca para declarar la verdad, aunque sabía que esa verdad que él estaba declarando le iba a costar la vida. De tal manera que aquí vemos un gran contraste. El Señor Jesucristo hablando la verdad a costa de su propia vida. Y Pedro negando al Señor Jesucristo por miedo. Estaba diciendo mentiras para protegerse a sí mismo. Ahora, este relato del fracaso que tuvo el apóstol Pedro nos sirve a cada uno de nosotros. Nos alecciona acerca de la debilidad de nuestra carne, acerca de las consecuencias del pecado, a pesar de que tengamos muy buenas intenciones. Pero también, por otro lado, vemos que Pedro no quedó allí postrado, sino que el Señor lo restaura, el Señor lo perdona.
se restaura la relación con Dios. Ahora, este pecado de Pedro fue grave, pero aún mayor fue la misericordia del Señor, la gracia del Señor sobre la vida de este hombre y la restauración divina que el Señor hizo en él. Aquí en este pasaje vemos cómo Pedro se tenía una autoconfianza exagerada. De igual manera, un gran orgullo. Y esas son cosas que preparan a un hombre para la caída. Como lo menciona el sabio allí en el Proverbios capítulo 16, verso 18, donde dice así la palabra del Señor. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Así que Pedro, tanto en el aposento alto como en el huerto de Getsemaní, él manifestó esas señales de exceso de confianza y de orgullo. Se jactó demasiado y escuchó muy poco, oró muy poco y actuó muy rápido y se equivocó demasiado. Recordemos que cuando el Señor Jesús y sus discípulos estaban comiendo allá la cena de Pascua, el Señor se dirige a Pedro y le dice allá en Lucas capítulo 22, versos 31 y 32, dice así la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y veamos cuál fue la reacción de Pedro a esa advertencia que el Señor le estaba haciendo. Vemos que él no respondió con sinceridad y con humildad y con una desconfianza de sí mismo. Al contrario, él declaró, miremos lo que dice el verso 33. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y cuando iban también camino al huerto de Getsemaní, también el Señor les da una advertencia parecida. ¿Y qué hace Pedro? Pedro inmediatamente responde con una seguridad impresionante y él dice: aunque todos se escandalicen, yo no, como lo dice el verso 29 del capítulo 14 de Marcos. Y el verso 31 dice: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. De tal manera que Pedro estaba absorbido por su propia autosuficiencia, por su propia confianza en sí mismo. Se creyó invencible. No pensó siquiera que podía ser desleal y pecar contra el Señor Jesucristo. De la misma manera, cuando nosotros como creyentes no estamos atentos a nuestro propio corazón, no estamos atentos a lo que Dios nos está diciendo por medio de su palabra, y en nuestro corazón crece el orgullo, crece la autosuficiencia, estamos abriendo el camino para una inminente caída. No podemos permitirnos albergar orgullo en nuestro corazón, autosuficiencia, pensando que en nuestras propias capacidades y en nuestras propias fuerzas podemos servir a Cristo. Generalmente, cuando el orgullo crece en el corazón, ensordece nuestros oídos. Demos cuenta que Pedro realmente no escuchó a Jesús, no fue atento a las reiteradas advertencias que el Señor Jesús les hizo. Ahora, Pedro entendía que Jesús era el Hijo de Dios, que él conocía todas las cosas, pero en esta ocasión Pedro se negó a prestar atención a las palabras del Señor. Cuando el Señor les dice: todos esta noche me abandonarán. Y después le dice particularmente a Pedro, allí en el versículo 30 del capítulo 14, dice: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Y Pedro, en una posición de terquedad, cerró sus oídos a lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo y aún comenzó a debatir con él y a contradecirle en lo que el Señor mismo le acababa de manifestar, como lo vemos allí en el verso 31.
Dice así la palabra del Señor, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. De igual manera los creyentes, en los cuales se ha albergado el orgullo y la autosuficiencia, cierran sus oídos a la palabra de Dios, a las advertencias que el Señor les da, a las directrices que el Señor da a través de su palabra. A veces solamente se quiere escuchar lo que nos conviene, mas no todo el consejo de Dios. Y esto es abrir la puerta para que el enemigo y el pecado entre en nuestras propias vidas. Vemos también que una de las situaciones de Pedro es que también él oró muy poco. Recuerden que cuando el Señor Jesús llegó con sus discípulos al huerto de Getsemaní, el Señor les dio una instrucción precisa. Orad, que no entréis en tentación. Y ese era el momento en que Pedro con los otros apóstoles debían estar atentos, estar metidos en oración, estar atentos a a todo lo que se iba a presentar en esa noche. Pero fijémonos lo que sucedió. Vémoslo allá en el capítulo 14, nuevamente de Marcos, versos 37 al 41. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y lloró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormir ya y descansad. De tal manera que Pedro perdió la lucha. Fue allí en medio de la oscuridad, allí en el huerto, cuando en vez de estar orando, recurriendo a ese poder divino, durmió confiadamente. Tristemente, hoy hay muchos cristianos que duermen confiadamente. Y cuando viene la tentación y cuando comienza la batalla, terminan derrotados y fracasados. La misma situación que le pasó a Pedro. También Pedro actuó muy rápido. Recordemos que los discípulos se despertaron al sonido de toda la tropa que venía, los soldados que se aproximaban para arrestar al Señor Jesucristo. Y fueron testigos cuando uno de los 12 traicionaba a su maestro con un beso. Y en ese momento Pedro manifiesta una excesiva valentía. Él saca su espada y agrede a la multitud, y el que más cerca se encontraba precisamente pues era Malco, y quiso quitarle la cabeza, pero este guardián le esquivó el ataque de Pedro y escasamente le pudo cortar una oreja. Así que Pedro estaba actuando en la fortaleza de su propia carne y quería demostrar que todas las declaraciones que él había hecho con anterioridad eran reales, eran verídicas, pero él no esperó las instrucciones que el Señor Jesús le había dado, no las acató. Ahora, para Pedro pudo haber parecido muy noble defender al Señor Jesucristo con la espada, pero recordemos lo que el Señor Jesucristo le dice. El Señor le dice allí en Mateo 26:52, le dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Así que la acción de Pedro fue una acción imprudente, innecesaria y contraria a la palabra de Dios, porque el mismo Señor había profetizado que él debía padecer y que debía morir. Ahora, si Pedro hubiera logrado su cometido, pues él también hubiera sido condenado a muerte. Así que esta es una actitud temeraria de parte de Pedro, que no solamente fue en esta ocasión, sino que siguió durante las horas posteriores. Ahora, en Lucas 22:54 nos dice el evangelista que cuando los soldados se llevaron al Señor Jesús a casa del sumo sacerdote, dice que Pedro le seguía de lejos. Aquí vemos una actitud
bien interesante en el apóstol. Tenía fe, pero al mismo tiempo tenía temor. Era un hombre leal, pero al mismo tiempo estaba él aterrorizado. Tenía valor, pero al mismo tiempo lo seguía de lejos, había cobardía. Y él tenía pues la curiosidad de ver qué le iba a acontecer a Jesús. Por eso le siguió de lejos. No tuvo la valentía de estar directamente con el Señor Jesús, sino mirándolo de lejos. Y Pedro entra a la residencia del sumo sacerdote para ver todo el juicio y lo que acontecería con él. Y él tuvo pues la esperanza de mezclarse con la gente que estaba allí para que nadie lo identificara. Él quería permanecer allí en el anonimato, pero eso lo llevó a la perdición. El apóstol se quedó a la distancia y lo puso en una condición espiritual muy pobre. Estaba muy mal preparado para enfrentar esa situación. Ahora, hoy en día, hay muchos cristianos que siguen al Señor de lejos. No quieren comprometerse totalmente con Él. Leen la palabra si les queda tiempo. Oran si no están muy ocupados. Van a la iglesia si tienen el deseo de ir. Prefieren escuchar las voces del mundo que la voz de Dios a través de su palabra. Siguen de lejos a Jesús. No quieren mostrarse al mundo como cristianos ni ser testigos de Cristo. No llevan la palabra, no evangelizan a los que están cerca a ellos. Permanecen en el anonimato. Muy bien, veamos los versículos 66 de Marcos 14 al versículo 72, la primera parte. Dice así la palabra del Señor. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. El Señor, cuando fue arrestado, fue llevado primero a la casa de Anás, que era un ex sumo sacerdote. Y básicamente este hombre era el patriarca de esa familia sacerdotal. Ahora, Anás había sido destituido del cargo más o menos en el año 15 después del Señor Jesucristo, y él fue reemplazado por varios de sus hijos, y más adelante por su yerno Caifás. Él se desempeñó también como sumo sacerdote entre el año 18 y el año 36 después de Cristo. Y fue precisamente en este tiempo, que en el tiempo del arresto del Señor Jesús, que Caifás estaba desempeñando su cargo como sumo sacerdote. Ahora, Anás, suegro de Caifás, él seguía ejerciendo influencia como sacerdote emérito. Recuerden que él estaba también encargado de toda la parte comercial del templo. Por eso allí el lugar donde estaban los cambistas y los vendedores de animales se llamaba el Bazar de Anás. Ahora, el sumo sacerdocio, Dios lo diseñó como una posición de por vida. Pero ahí en la época del Nuevo Testamento hubo cambios permanentes, cambios constantes. Desde que Herodes el Grande se posesionó allí como rey hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70, hubo casi 30 hombres, casi 30 sumos sacerdotes ejerciendo ese cargo. Eso nos está manifestando la corrupción y el control que había por parte del Imperio Romano sobre Israel. Los relatos de los evangelios pues sugieren que Anás y Caifás vivían en la misma propiedad. Generalmente eran propiedades muy grandes. En esta Israel del primer siglo,
era común que varias generaciones de una familia pues vivieran juntas. Y en este caso, pues la mansión del sumo sacerdote era muy grande y allí se podía acomodar Anás y algunos otros miembros de la familia extendida, ¿sí? Incluso a Caifás, su yerno. Y estas casas grandes del antiguo Israel, pues estaban diseñadas como grandes rectángulos de varios pisos alrededor de un patio interior de un gran tamaño. Y pues dentro de la mansión de Anás y de Caifás, pues habrían tenido viviendas separadas o casas separadas, mientras se compartía el mismo patio interior. Por eso es que en los evangelios se habla del patio de Caifás y del patio de Anás, que se está refiriendo pues básicamente a la misma ubicación. Así que para ir de la residencia de Anás a la residencia de Caifás, el Señor Jesucristo tuvo que atravesar el patio común entre las distintas salas de esa propiedad. Y fue aquí precisamente en este patio, en la casa del sumo sacerdote, que ocurrieron estas negaciones por parte del apóstol Pedro. Ahora, las negaciones de Pedro aparecen registradas en los 4 evangelios y es importante tener una comparación de todos estos hechos para tener un mayor conocimiento y un mayor enriquecimiento en sí, de esta situación. Así que cada uno de los escritores de los evangelios relatan aspectos diferentes de las negaciones de Pedro. Y cada uno de estos relatos pues se armonizan perfectamente para describir una sola imagen de esta experiencia tan triste que tuvo el apóstol Pedro en esa triste madrugada, en esa noche dramática. La casa del sumo sacerdote pues estaba rodeada por un muro y se accedía de la calle al interior de la casa por una puerta que daba un gran corredor que llevaba precisamente a ese patio interior. Ahora, Pedro era desconocido para la familia del sumo sacerdote y no se le permitió pues entrar. Por eso fue necesario que uno de los discípulos que era conocido del sumo sacerdote hablara con la portera para que Pedro pudiera entrar allí al patio. Y este otro discípulo que lo hace entrar, pues tradicionalmente se ha identificado como Juan, el discípulo amado, el que escribió precisamente el 4 evangelio. De tal manera que Pedro entra, atraviesa la puerta, pasa ese zaguán o por ese corredor y llega al patio. ¿Mm? Como dice Pedro, estando Pedro abajo en el patio. Y Pedro entra allí y se reúne con las personas que están allí calentándose alrededor de una fogata. Allí están los alguaciles de la guardia del templo y está también el personal de la casa. Y de repente, pues Pedro es reconocido, dice la palabra, que vino una de las criadas del sumo sacerdote. Posiblemente la misma criada que le había abierto la puerta a Pedro y lo había dejado entrar. Y dice la palabra que cuando Pedro se estaba allí calentando, esta mujer se quedó mirándole, se quedó viéndole, como dice allí Lucas 22:56. Así que esta mujer pues reconoció que era un discípulo de Jesús. Esta criada le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Así que estas acusaciones de esta muchacha pues toman por sorpresa a Pedro. Y la respuesta que él da, esa respuesta inmediata, pues pone al descubierto lo vulnerable que estaba Pedro. Así que Pedro responde, ¿cierto? Él entra en pánico y lo negó, dice la palabra, diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Y en el Evangelio de Lucas, en el verso 22:57, él dice, mujer, no lo conozco. Y fuera de eso añade, no lo soy, no soy discípulo de él, como se menciona allí en Juan 18:17. De tal manera que este fue un momento de debilidad. El apóstol estaba excesivamente confiado. Y unas preguntas tan sencillas de una humilde criada
lo, lo derrumbaron. Así que Pedro pues quedó avergonzado y él quería salir, él quería escapar. Así que él abandonó el fuego, dice, y salió a la entrada, que era precisamente ese corredor que conducía de vuelta a la calle. De tal manera que allí él esperaba volver a tomar aire, ¿cierto? Y volver a recomponerse. Y aquí vemos que cantó el gallo. Ahora, estando Pedro allí en la puerta, a la entrada, pues fue reconocido otra vez. Dice la palabra, y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Y parece que en esta ocasión también hubo otras afirmaciones de otros criados, particularmente otra mujer y un hombre, como se menciona allí en Mateo y en Lucas. Así que Pedro, instigado por estas acusaciones en coro que venían de varias personas y todo el mundo mirándolo, ¿cierto? Niega otra vez que conocía al Señor Jesús. Ahora, el primer acto de negación lo cogió por sorpresa, ¿cierto? Podríamos decir que fue un acto de cobardía, pero esta segunda oportunidad ella fue premeditada. Él no estaba ya desprevenido como había ocurrido la primera vez. Y en vez de él reconocer la verdad, Pedro aún se volvió más terco, desconoció rotundamente y con juramento cualquier asociación con el Señor Jesucristo. Y por eso dice, no conozco al hombre, como dice allá en Mateo 26:72. Ahora, a pesar de las acusaciones y de las preguntas que estaban siendo dirigidas contra Pedro, él decidió pues permanecer allí en la casa, en el patio del sumo sacerdote. No sabemos, tal vez por curiosidad para saber o averiguar qué le sucedería al Señor Jesús. Pero la palabra sigue diciendo que poco después, y Lucas nos informa que más o menos una hora después, otra vez Pedro es confrontado por tercera vez y ahora por un grupo de los que estaban allí que dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Así que la forma de hablar que tenía Pedro, el acento que él tenía, pues lo desenmascaró. Sabían que era un hombre de Galilea. Hoy en día también es fácil para nosotros saber de cuál es la procedencia de una persona, muchas veces por su acento. Conocemos cuál es el acento de los paisas, conocemos que es muy diferente al acento de los nariñenses, diferente al acento de los llaneros o al acento de los boyacenses. Y podemos por ese medio identificar de dónde es la persona. Pero además de eso también un hombre que era familiar precisamente de Malco, que había estado allí en el arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní, lo reconoce. Miremos lo que dice Juan 18:26. Dice así la palabra del Señor. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y el 27 dice, negó Pedro otra vez, enseguida cantó el gallo. Y esta última negación que Pedro hiciera de Cristo fue la más expresiva, la más vehemente de todas. Miremos lo que dice la palabra. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Aquí la palabra maldecir viene de una palabra griega que es anatemizo, de la cual se deriva el término castellano anatemizar, que indica que Pedro pronunció una maldición de juicio divino sobre sí mismo, sobre su propia cabeza, si estaba mintiendo. Como la expresión que hoy en día podríamos decir que me caiga un rayo si es que estoy mintiendo. Y aquí la palabra jurar viene del griego también, que es omnuo, que hace referencia a una promesa veraz. Así que aquello que comenzó como una reacción instintiva de Pedro fue creciendo, fue aumentando a un engaño ya premeditado,
a deslealtad, y resaltada aún más con las maldiciones y los juramentos que se escucharon allí en todo este patio. Y cuando termina esta tercera negación, como dice la palabra, el gallo cantó la segunda vez. Ya a estas alturas de la madrugada, pues el juicio al Señor Jesucristo que se había realizado ahí en la casa de Caifás había terminado. El Señor había sido acusado de manera falsa y le habían declarado culpable de blasfemia. Se habían burlado de él, lo habían golpeado, tanto los miembros del Sanedrín como los alguaciles del templo, como lo vimos en la ocasión anterior. Y en ese mismo momento es probable que estuvieran sacando al Señor Jesucristo allí al patio. Y según Lucas 22:61, justo después de que el gallo cantara, dice que el Señor volvió a mirar a Pedro. Y Pedro, lógicamente, también vio los ojos del Señor Jesús. Y esa mirada, yo creo que penetró profundamente en el corazón y en la conciencia de este discípulo. E inmediatamente su corazón se llenó de sentimientos de culpa, de remordimiento, de vergüenza. Creo que es una mirada que Pedro jamás olvidaría. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros ha tenido actitudes como las que tuvo Pedro? Cuando debíamos reconocer al Señor Jesucristo, cuando debíamos proclamarlo y hablar de Él, nos hemos callado. Hemos guardado las buenas nuevas del Evangelio, las hemos escondido. Hemos colocado la luz allí debajo de la cama. Y no solamente cuando no predicamos el Evangelio, a través de nuestro diario vivir, a través de nuestro testimonio, muchas veces estamos negando a Cristo en nuestras vidas. Cuando nos comportamos y vivimos de la misma manera en que vive la gente del mundo, cuando hablamos de la misma manera como ellos hablan y compartimos las mismas cosas que ellos comparten, cuando nos deleitamos en las mismas cosas que ellos se deleitan, cuando estamos buscando lo mismo que ellos buscan, cuando no nos diferenciamos en nada de ellos, estamos negando a Cristo a través de nuestras acciones, hasta a través de nuestro obrar. Puede ser que no estamos declarándolo con nuestras palabras, pero estamos negándolo con lo que nosotros vivimos a diario. Muchos cristianos quieren pasar desapercibidos ante el mundo. A muchos les da vergüenza compartir el evangelio, decirle a la gente que se arrepienta, compartirle las buenas nuevas. Y conociendo la verdad, deberíamos estarlo haciendo, predicándola. Pero cuando no lo hacemos, estamos negando a Cristo y la eficacia del evangelio. No podemos pretender caminar con Jesús viéndolo de lejos. No podemos pretender decir con nuestras palabras que lo conocemos si nuestras acciones están demostrando lo contrario. La mayoría de nosotros nos identificamos con el apóstol Pablo en alguna parte de nuestra vida o en la mayoría de nuestra vida. Pero la historia no queda ahí. Continuemos con el versículo 72, la parte B. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. De tal manera que cuando el Señor Jesús mira a Pedro, él siente todo el peso de su pecado. Se acordó precisamente de las palabras que el Señor Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y él había hecho exactamente lo que el Señor Jesús dijo que haría. De tal manera que toda la arrogancia y el alarde que Pedro había hecho horas antes habían demostrado que eran falsos. Él había sido desleal, fue desobediente, fue deshonesto, había fallado, no tuvo el suficiente valor. Y aquí vemos una diferencia con Judas. Judas sintió remordimiento. ¿Y qué hizo? Se suicidó.
Pedro también sintió ese remordimiento y se arrepintió. De tal manera que Pedro experimentó en su corazón allí esa tristeza que viene de parte de Dios, como dice allí el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que Pedro estaba siendo condenado, estaba siendo destrozado por sus propias acciones y él sale corriendo del lugar de la cena, como lo dice Lucas 22, 62. Dice así la palabra del Señor: y Pedro saliendo afuera lloró amargamente. De tal manera que Pedro lloró con lágrimas de contrición, con esa tristeza profunda que lo condujo al arrepentimiento después de ese momento de debilidad y ese fracaso tan grande. Ahora vemos que Pedro pecó en gran manera, pero el carácter no se ve en esas negaciones, sino se ve en el arrepentimiento. Él confesó con tristeza, con sincera tristeza, su fracaso, su pecado. Él se dio cuenta que sus mejores intenciones estaban cubiertas de corrupción, que su propia carne lo había llevado al fracaso. Pero el fracaso de Pedro no es el final de la historia. Él tenía una auténtica fe. Recuerden que el Señor Jesucristo unas horas antes había dicho: yo he rogado para que tu fe no falte. Y recordemos que Pedro junto con Juan fueron quienes salieron corriendo hacia la tumba vacía. Y Pedro fue uno de los primeros en ver a Cristo resucitado. También estaba él allí en el aposento alto cuando se reunieron con los otros discípulos. Y él se dirigió a Galilea para esperar al Señor cuando él les había dado esa instrucción. Y fue precisamente allí en Galilea cuando Pedro es totalmente restaurado al ministerio, cuando es totalmente restaurado por el Señor Jesús. Y el Evangelio de Juan precisamente nos lo relata allí en el capítulo 21 del verso 15 al verso 17. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Vemos que de manera reiterada Pedro negó al Señor en tres ocasiones separadas. Y el Señor Jesús aquí le pregunta tres veces a Pedro en cuanto al amor que él experimentaba por él. Así que por cada episodio de negación, a Pedro se le dio pues la oportunidad de reafirmar su amor y su devoción por Cristo. Ahora aquí vemos a ese hombre que estuvo lleno de miedo, ese hombre que negó al Señor Jesús. Lo vemos más adelante, cómo se convierte en un predicador ferviente. Lo vemos allí en el libro de los Hechos, cuando está anunciando de manera valiente el Evangelio en el día de Pentecostés, menos de 2 meses después de ese colapso que tuvo allí. Y el mismo Señor Jesucristo había profetizado que Pedro, después de que fuera restaurado, él fortalecería a sus hermanos creyentes. Y esta promesa se cumplió no solamente en Hechos, en el tiempo de Pentecostés, sino años después, cuando Pedro explica a los cristianos que estaban siendo perseguidos en esa región de Asia Menor que la verdadera fe no puede fallar
incluso cuando es puesta a prueba. Miremos lo que dice allí Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. De tal manera que en medio de sus fracasos el apóstol Pedro aprendió que el orgullo, que el exceso de confianza en sí mismo vuelven espiritualmente débil al creyente, pero que Dios da la victoria y está con todos aquellos que son humildes, está con todos aquellos que dependen de Él, todos aquellos que están vigilantes ante la tentación. Como lo menciona el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versos 17 y 18, donde dice así la palabra del Señor. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. De tal manera que el apóstol Pedro fue restaurado, fue perdonado, reconoció su pecado, reconoció su orgullo, reconoció su autosuficiencia y aprendió a depender de Dios. Por eso allí en su primera carta, en el capítulo 5, del verso 5 al 8, dice lo siguiente: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. De la misma manera como el apóstol Pedro, fue sanado, fue restaurado, fue perdonado, de igual manera también nosotros podemos ser perdonados, podemos ser restaurados a esa relación continua y permanente con el Señor. Tenemos que reconocer en nuestras propias vidas que en muchas ocasiones hemos negado al Señor Jesucristo, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Que sabiendo hacer lo bueno no lo hemos hecho. Que debiendo ser testigos eficaces de Él, no lo hemos hecho. De tal manera que hoy podemos decirle al Señor perdón, que Él perdone nuestro pecado, que haya un profundo arrepentimiento en nuestro corazón, que venga sobre cada uno de nosotros esa tristeza de parte de Dios, para que nuestro arrepentimiento sea auténtico y genuino, para que nuestras vidas sean restauradas nuevamente por el perdón que ofrece el Señor Jesucristo, para que nuestras vidas sean nuevamente avivadas por esa gracia que Él derrama sobre nosotros, y que nuestras vidas sean llenos del pleno conocimiento de la luz del Evangelio, para caminar como es digno de los hijos de Dios. De tal manera que esta historia del apóstol Pedro es un gran ejemplo para cada uno de nosotros hoy en día, para permanecer cerca del Señor, para estar atentos a sus palabras, para escuchar lo que Él nos quiere hablar y decir, para reconocer que no podemos jactarnos de nosotros mismos, de nuestras propias obras, para reconocer que aún hay orgullo en nuestro corazón, para entender que debemos actuar de una manera sensata delante de Él y que no podemos seguir a Jesús de lejos. Tenemos que ir tomados de su mano, como dice la palabra, caminar cada día mirando al invisible.
Padre, yo te doy gracias por tu preciosa palabra, porque tu palabra va hasta lo profundo de nuestro ser, como dice allí, hasta los tuétanos de nuestros huesos, hasta lo más profundo de nosotros. Y gracias porque tu palabra, Señor, discierne las intenciones de nuestro corazón. Señor, hoy a través de tu palabra vemos que en nuestros corazones, Señor, hay orgullo, en nuestros corazones, Señor, hay autosuficiencia. Dios, y eso nos ha llevado muchas veces a negarte. Eso nos ha llevado muchas veces a callarnos y a proclamar el mensaje del Evangelio, Padre. Eso nos ha llevado muchas veces a creernos aún mejor que otras personas. Señor, y en esta hora tenemos que pedirte perdón, oh Dios. Perdón por nuestro orgullo, perdón por nuestra autosuficiencia, perdón por no escuchar, Señor, tu palabra, por no meternos en comunión y en oración contigo como tú lo anhelas. Te pedimos, Señor, que nos perdones, oh Dios, y que sea, Señor, en nosotros restaurado ese gozo de tu salvación. Que cada día, Señor, podamos anhelar más y más, estar contigo, estar delante de ti, conocerte más. Gracias, Señor. Gracias porque así como tú restauraste a Pedro, así nos restauras a cada uno de nosotros en esta hora, por la obra que el Señor Jesucristo realizó allí en la cruz. Gracias, amado Dios, te damos. Bendecimos y exaltamos tu precioso nombre. Oramos y pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.